El aire en las tierras altas de Veracruz no era aire, era una soga que apretaba el cuello de los que no tenían nombre. En la hacienda La Esperanza, el amanecer no traía luz, sino el sonido seco y metálico de la bota de cuero contra la madera podrida. Era el año 1870 y el rocío sobre las hojas de café parecía sudor frío de la tierra misma que anticipaba la desgracia. Don Rodrigo, el capataz, no necesitaba hablar para que el terror se filtrara por las grietas de las paredes de adobe. Su sola presencia era una sentencia de muerte para la alegría y un recordatorio de que en esa finca el látigo era la única ley. Pero aquel hombre de mirada gélida y corazón de piedra no sabía que ese día el café tendría un sabor que no estaba en los manuales. Antes de seguir con esta historia de justicia y sombras, te pido que te quedes hasta el final para entender cómo el silencio se convierte en arma. Si valoras estos relatos de verdad y redención, califica este inicio del 0 al 10 en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace. Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo una venganza, es la anatomía de una caída que nadie vio venir. Mateo era una sombra entre las sombras, un hombre que todos en la hacienda consideraban lerdo, casi un mueble más de la cocina. Su silencio absoluto era interpretado por don Rodrigo como sumisión, como el vacío de una mente que ya no tenía fuerzas para rebelarse. Sin embargo, tras esos ojos que nunca miraban de frente, se escondía una anomalía que el capataz cometió el error de subestimar por completo. Mateo poseía una memoria química y olfativa que rayaba en lo sobrenatural, una herencia de ancestros que conocían los secretos de la selva. Podía distinguir la pureza de una moneda de plata con solo rozarla con la punta de la lengua o identificar una planta a kilómetros de distancia. Conocía la dosis exacta de cada raíz del monte. Sabía cuál podía cerrar una herida abierta y cuál podía detener un corazón para siempre. Esa mañana el motor de Mateo no era el odio acumulado por los latigazos que cruzaban su espalda como ríos de cicatrices. Su mano derecha, cerrada con una fuerza que hacía temblar sus nudillos, ocultaba algo mucho más valioso que el oro. Eran 3 semillas de floripondio, la llamada campana del infierno, trituradas con una precisión quirúrgica hasta ser un polvo casi invisible. El motivo de este movimiento desesperado no era su propia libertad, sino la vida de Lucía, una niña de apenas 9 años que era su única luz. Mateo la cuidaba como si por sus venas corriera su propia sangre, protegiéndola de las miradas lascivas y las manos pesadas de los vigilantes. Pero el tiempo se había agotado para ambos, porque el capataz había decidido que la niña ya no era útil en la cocina, sino como moneda de cambio. Don Rodrigo había estado jugando un juego peligroso, desviando cargamentos enteros de café de primera calidad hacia el mercado negro del puerto. Falsificaba las firmas del dueño de la hacienda, un aristócrata que prefería los salones de la Ciudad de México al barro de Veracruz. Pero las deudas de juego y los tratos con contrabandistas habían acorralado al capataz, obligándolo a entregar algo más que granos de café. Para cubrir su último desfalco, Rodrigo había firmado un contrato de venta que condenaba a Lucía a las plantaciones de Enequén en el Yucatán. Era un viaje de ida hacia un infierno verde del que nadie regresaba con vida, un destino peor que la muerte misma para una niña pequeña. El contrato ya estaba sellado sobre el escritorio de caoba, esperando que el comprador llegara al amanecer para llevarse su mercancía humana. Mateo lo sabía todo, porque el silencio le permitía escuchar a través de las paredes y leer el miedo en los susurros de los otros empleados. Mientras el agua hervía en la cocina, el hombre esclavizado vertió el polvo de floripondio en la taza personal de don Rodrigo. No buscaba una muerte rápida, pues el veneno de la campana del infierno es mucho más retorcido que el simple cianuro o el arsénico. El primer sorbo de café fue el inicio del fin, un acto cotidiano que selló un destino que ya no tenía vuelta atrás para ninguno de los dos. Rodrigo se jactaba de tener un paladar refinado, pero la amargura natural de los granos oscuros ocultó perfectamente el sabor de la traición. Mateo observaba desde la sombra de la cocina, inmóvil como una estatua de ébano, contando mentalmente los latidos del corazón de su enemigo.
La escopolamina comenzó a filtrarse en el torrente sanguíneo del capataz mientras éste repasaba los mapas de la finca con su habitual arrogancia. Al principio fue una leve calidez en las mejillas, algo que Rodrigo atribuyó al café cargado y al éxito inminente de su transacción comercial. Pero el floripondio no ataca el cuerpo primero, sino que fractura la percepción de la realidad, convirtiendo la lógica en un laberinto de espejos. De pronto el papel de los mapas sobre el escritorio comenzó a sentirse extraño, no como celulosa, sino como piel humana caliente y húmeda. Rodrigo retiró la mano con asco, pero al mirar sus dedos, vio que las yemas estaban manchadas de una tinta que parecía sangre fresca. El silencio de la oficina, antes reconfortante, se volvió ensordecedor, roto por un susurro que parecía emanar de las mismas vigas de madera. El plan de Mateo era una trampa de tiempo diseñada para que el monstruo se destruyera a sí mismo frente a los ojos de quienes lo temían. Necesitaba que el efecto de la semilla fuera total antes de que el comprador de esclavos pusiera un pie en la propiedad de la hacienda. La droga anula la voluntad y desata los demonios internos, obligando al hombre a decir lo que el alma intenta ocultar bajo capas de cinismo. Rodrigo sintió una urgencia desesperada por salir al patio principal, por gritar una orden que le devolviera la sensación de control que perdía. Sin embargo, cuando abrió la boca para llamar a los peones, de su garganta no salieron órdenes, sino confesiones incoherentes y oscuras. Empezó a hablar de los libros contables que había quemado en la chimenea y de la plata que había enterrado bajo el suelo del establo viejo. Los otros trabajadores, acostumbrados a bajar la cabeza para evitar el látigo, vieron por primera vez al verdugo tambalearse como un borracho. Pero no era alcohol lo que corría por sus venas, sino una locura química que le hacía ver pecados donde solo había tierra y sol. El capataz comenzó a arañarse el rostro, gritando que los granos de café esparcidos en el suelo se transformaban en ojos que lo juzgaban. Mateo no se movía, no sonreía, simplemente dejaba que la naturaleza hiciera el trabajo que la justicia de los hombres se negaba a realizar. Sabía que cada palabra que salía de la boca de Rodrigo era un clavo más en el ataúd de su reputación y de su poder sobre la finca. Pero el destino, siempre caprichoso, decidió que la tragedia de esa mañana necesitaba un giro que Mateo no había calculado del todo. 2 horas antes de lo previsto, el sonido de cascos de caballos golpeando el camino de piedra anunció la llegada de los visitantes. No era solo el comprador de esclavos, un hombre de aspecto fétido y modales bruscos, sino que venía escoltado por la guardia rural. El oficial al mando, un hombre de uniforme impecable y mirada sospechosa, detuvo su caballo al ver el espectáculo dantesco en el patio. Al ver al capataz en un estado de locura frenética, el oficial sospechó de inmediato que algo muy oscuro estaba ocurriendo en La Esperanza. Podía ser un brote de rabia, una enfermedad tropical o, lo que era más peligroso en esa época, un maleficio de los trabajadores esclavizados. Mateo sintió por primera vez un sudor frío correr por su nuca, pues sabía que si encontraban un rastro de la planta, su fin sería la horca. Con una calma que desafiaba el pánico que sentía por dentro, Mateo aprovechó el caos para entrar en la oficina del capataz por la puerta trasera. No buscaba las monedas de oro que Rodrigo guardaba en el cajón, ni buscaba las llaves de las cadenas que colgaban en la pared. Sus dedos buscaron con desesperación el contrato de venta de Lucía y el libro de registros reales que el capataz mantenía oculto tras un panel. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Rodrigo, en un último arranque de lucidez distorsionada, señaló a Mateo con un dedo tembloroso. Intentó gritar que el hombre silencioso lo había envenenado, que el mudo era el responsable de las serpientes que veía salir de sus botas. Pero la lengua no le obedecía, emitiendo solo sonidos guturales que el oficial de la rural interpretó como una confesión de sus propios delitos. El oficial, un hombre que valoraba el orden administrativo por encima de cualquier vida humana, encontró el libro que Mateo dejó estratégicamente a la vista. El fraude quedó al descubierto en un instante. Las cifras no mentían, y el robo a la corona y al dueño de la hacienda era monumental.
Las palabras incoherentes del capataz sobre la plata enterrada cobraron un sentido legal que Rodrigo nunca hubiera querido que tuvieran. La caída del hombre que se creía dueño de vidas y tierras fue total y absoluta, en menos de lo que dura un suspiro en la montaña. Terminó encadenado en la misma carreta que venía a llevarse a Lucía, pero ahora el destino de ese vehículo no era el Yucatán, sino la cárcel. Sin embargo, el floripondio en dosis altas deja una marca permanente, una niebla mental de la que muy pocos logran escapar por completo. Rodrigo pasó de ser el verdugo a ser el despojo de la hacienda, trasladado a un asilo donde pasaría el resto de sus días gritando sobre semillas. Gritaba que las plantas brotaban de sus pulmones y que cada grano de café que comía era una cuenta pendiente que debía pagar con su alma. La justicia, en 1870, rara vez era para los esclavizados, pero ese día el sistema se devoró a uno de sus hijos más crueles sin ninguna piedad. Lucía no fue vendida, pues el nuevo administrador, temeroso de la maldición de su predecesor, decidió no tocar nada relacionado con la cocina. Mateo siguió en silencio, preparando el café cada mañana con la misma precisión de siempre, pero ahora nadie se atrevía a subestimar su mirada. La última imagen de aquel escándalo fue la del humo blanco perdiéndose en el cielo de Veracruz, llevando consigo un secreto que nadie pudo probar. Pero, ¿fue realmente el azar lo que trajo a la Guardia Rural en el momento exacto? ¿O Mateo tenía un aliado que nadie conocía? ¿Qué otros secretos guardaba ese libro de registros que el oficial decidió cerrar con tanta prisa después de ver el primer nombre en la lista? La historia de la Hacienda La Esperanza apenas comenzaba a revelar sus verdaderas cicatrices, y el café de la mañana aún guardaba un aroma a peligro. El cuerpo de don Rodrigo, ahora reducido a un saco de espasmos y lamentos sin sentido, se alejaba de la hacienda que había gobernado con mano de hierro. Pero en la Hacienda La Esperanza, la salida del verdugo no significaba necesariamente la llegada de la paz, sino el inicio de una incertidumbre mucho más peligrosa. El polvo que dejaba la carreta parecía negarse a bajar, suspendido en el aire como una advertencia de que la tierra aún reclamaba una cuota de sangre. El capitán Arrieta, el oficial de la rural que había descubierto el fraude, no era un hombre que creyera en las casualidades ni en los castigos divinos. Se acercó lentamente a la mesa de madera, donde la taza de barro aún conservaba un rastro de líquido oscuro y frío en el fondo. Sus ojos, acostumbrados a leer la mentira en el rostro de los criminales, se estrecharon al percibir un aroma que no pertenecía al café puro de Veracruz. Era un olor dulzón, casi imperceptible, que recordaba a las flores que crecen en los rincones más oscuros y húmedos del monte. Arrieta sabía que un hombre no pierde la razón de un momento a otro solo por el peso de sus pecados, a menos que esos pecados tengan ayuda externa. Giró la cabeza hacia el grupo de trabajadores que permanecían inmóviles, buscando un rostro que mostrara más que el simple miedo habitual. Mateo sentía el peso de esa mirada como si fuera un hierro candente presionando su pecho, pero su rostro seguía siendo una máscara de piedra. Sabía que el oficial era un hombre de orden, y en el mundo de 1870 el orden se mantenía encontrando a un culpable, sin importar si era el verdadero. Cada segundo de silencio era una batalla ganada, pero el peligro no venía solo del oficial, sino del hombre que permanecía junto a los caballos. Don Aurelio, el comprador que venía por Lucía, no estaba dispuesto a irse con las manos vacías después de haber cabalgado durante horas bajo el sol. Para él, la locura del capataz era un contratiempo administrativo, no una razón para cancelar el negocio que ya estaba pactado en papel. Se adelantó hacia el oficial, golpeando su bota contra el suelo con una arrogancia que hizo que los perros de la hacienda comenzaran a gruñir. «Capitán, los asuntos de este loco no me incumben, pero el contrato de la niña es legal y tengo los recibos del depósito», ladró Aurelio con voz aguardentosa. El aire se volvió espeso, pues el destino de Lucía seguía colgando de un hilo que Mateo intentaba desesperadamente cortar con su ingenio. Aurelio no veía a una niña. Veía una inversión que debía ser trasladada a los campos de Enequén antes de que el valor de la mercancía cayera. El oficial Arrieta tomó el libro de registros y lo hojeó con una parsimonia que desesperaba a todos los presentes,
mientras el sol subía en el cielo. Este libro indica que el señor Rodrigo no tenía autoridad para vender lo que no le pertenecía a don Aurelio, respondió el capitán con voz gélida. Sin embargo, en la mirada del militar había una chispa de codicia que sugería que la justicia podía ser moldeada si el precio era el adecuado. Desde su escondite, Lucía escuchaba las voces que decidían su futuro como si estuvieran subastando un animal de carga en el mercado. Su pequeño corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido revelara su posición a los hombres que estaban en el patio. Ella no entendía de contratos ni de fraudes, solo sabía que si Mateo no lograba protegerla, su vida terminaría en un barco hacia el sur. En su mente, Mateo repasaba cada uno de sus movimientos. ¿Había limpiado bien el mortero? ¿Había quedado algún rastro de las semillas en el delantal? La memoria de su abuelo, un hombre que conocía los venenos que no dejan rastro, le decía que el secreto de la supervivencia es la limpieza absoluta. Pero el miedo es un traidor que hace que incluso el hombre más precavido comience a dudar de sus propios pasos en la oscuridad. «Usted el cocinero», dijo Arrieta, señalando a Mateo con la punta de su guante de cuero negro. «Venga aquí ahora mismo». Mateo caminó hacia el centro del patio, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, aunque su paso era firme y su espalda estaba recta. El oficial se acercó tanto que Mateo podía oler el tabaco rancio y el sudor del uniforme militar, una presencia que asfixiaba cualquier esperanza. «Dígame, ¿quién preparó el café del capataz esta mañana?», preguntó el oficial, manteniendo sus ojos fijos en las pupilas de Mateo. Mateo no podía hablar, o al menos eso era lo que todos creían, así que simplemente señaló hacia la cafetera de peltre que colgaba sobre el fogón. El juego de sombras que Mateo había construido durante años era su única defensa, pero el oficial Arrieta no era un hombre que se dejara engañar por el silencio. A una orden del capitán, los guardias comenzaron a registrar la cocina, buscando cualquier indicio de lo que ellos llamaban brujería o veneno. Mateo veía cómo sus pocos tesoros, raíces para el dolor de cabeza y hierbas para la fiebre, eran pisoteados por las botas sucias de los soldados. Cada objeto que caía al suelo era un riesgo, pues la ignorancia de los guardias podía convertir una planta medicinal en una prueba de asesinato. El corazón de Mateo se detuvo por un instante cuando vio al oficial agacharse y levantar una tabla del piso que él mismo había descuidado. Arrieta sacó un pequeño frasco que contenía un líquido viscoso y oscuro, mostrándolo a la luz del sol como si hubiera encontrado el arma del crimen. El silencio en el patio se volvió tan pesado que el vuelo de una mosca sonaba como el rugido de una tormenta inminente. Pero Mateo sabía que ese frasco no contenía floripondio. Era aceite de ricino que usaba para tratar las infecciones de los otros trabajadores. Sin embargo, en manos de un oficial que necesitaba un culpable para cerrar el caso, cualquier sustancia podía ser transformada en veneno ante los ojos del juez. Don Aurelio sonrió con malicia, viendo en el arresto de Mateo la oportunidad perfecta para llevarse a la niña sin más impedimentos legales. El oficial olió el contenido, y su expresión cambió de la sospecha a una extraña decepción que Mateo no alcanzó a comprender de inmediato. «Esto no es veneno, es medicina de negros», dijo Arrieta, arrojando el frasco contra la pared, donde se hizo añicos con un sonido seco. Pero justo cuando Mateo pensaba que el peligro había pasado, el oficial se volvió hacia él con una pregunta que le heló la sangre en las venas. «¿Qué sabe usted de la carta que el señor Rodrigo recibió anoche desde la capital?», inquirió Arrieta, agitando el papel frente al rostro de Mateo. Mateo no sabía nada de esa carta. Sus planes se habían basado en los libros contables y en el contrato de venta, pero esto era algo nuevo. Un nuevo jugador había entrado en el tablero. Un jugador que estaba en la Ciudad de México y que parecía tener intereses ocultos en la hacienda. La carta no era del dueño de la hacienda, sino de un abogado que ordenaba a Rodrigo eliminar cualquier rastro de los registros anteriores. Esto significaba que el fraude de Rodrigo no era un acto solitario, sino parte de una conspiración mucho más grande para despojar al aristócrata de sus tierras. Mateo comprendió en ese instante que no solo había envenenado a un capataz cruel,
sino que se había metido en medio de una guerra de lobos. Aurelio, viendo que la situación se complicaba, intentó sobornar al capitán para que le entregara a la niña y al cocinero mudo como compensación. El oficial Arrieta pareció dudar, mirando hacia la casa grande y luego hacia los campos de café que se extendían hasta el horizonte. En la mente del oficial, la justicia era una balanza donde el oro pesaba mucho más que la verdad o la vida de un hombre sin apellido. Mateo sabía que si no actuaba pronto, el oficial aceptaría el trato y ambos, él y Lucía, terminarían en las garras de don Aurelio. Tenía que usar su última carta, un secreto que había guardado no para salvarse a sí mismo, sino para el momento de mayor desesperación. Señaló con urgencia hacia el escritorio de don Rodrigo, haciendo gestos frenéticos para que el oficial volviera a revisar el panel de caoba. El oficial, intrigado por la insistencia del mudo, regresó al despacho que aún olía al sudor frío y al miedo que Rodrigo había dejado atrás. Mateo se acercó al panel y con un movimiento rápido presionó un resorte oculto que ni siquiera el propio Rodrigo conocía en su totalidad. Un compartimento secreto se abrió, revelando no más papeles, sino algo que hizo que el capitán Arrieta retrocediera un paso con asombro. Allí, escondidos entre el polvo y la oscuridad, estaban los sellos oficiales que habían desaparecido de la oficina del gobernador hacía 2 años. Rodrigo no era solo un ladrón de café y un vendedor de niños, era un peón en una red de traición política que llegaba hasta las más altas esferas. El oficial Arrieta comprendió que tenía en sus manos algo mucho más valioso que una simple estafa. Tenía la llave para ascender en su carrera militar. «Don Aurelio, me temo que sus negocios aquí han terminado», declaró Arrieta, mientras sus guardias rodeaban al comprador de esclavos. Aurelio intentó protestar, pero el cañón de una carabina apoyado en su pecho lo convenció rápidamente de que el silencio era su mejor opción. Mateo respiró hondo, sintiendo que por un momento la soga se aflojaba, pero sabía que los hombres como Arrieta nunca dejan testigos innecesarios. El oficial ordenó que todos los documentos fueran confiscados y que la hacienda quedara bajo control militar hasta que llegaran órdenes de la capital. Lucía salió de su escondite, corriendo hacia Mateo con lágrimas en los ojos, sin entender que el peligro solo había cambiado de rostro. Arrieta los miró a ambos, y por un segundo, Mateo vio en sus ojos la duda de si debía eliminarlos, para que nadie supiera quién encontró los sellos. Justo cuando el oficial iba a tomar una decisión, el sonido de un nuevo caballo interrumpió la tensión que reinaba en el patio de la Esperanza. Era un mensajero que portaba un estandarte que nadie en la hacienda había visto en décadas, un símbolo de autoridad que hizo que Arrieta palideciera. ¿Quién era el verdadero dueño de la hacienda y por qué había decidido aparecer precisamente en el momento en que todo se derrumbaba? El secreto del café envenenado era solo la superficie de un pozo mucho más profundo que estaba a punto de tragárselos a todos. Mateo sabía que la libertad tenía un precio, y ese precio estaba a punto de ser cobrado por alguien que no aceptaría semillas de floripondio como pago. La noche caía sobre Veracruz, y con ella una verdad que cambiaría la historia de la hacienda para siempre, si es que alguien lograba sobrevivir para contarla. El jinete no era un simple mensajero de los que recorren los caminos de Veracruz entregando noticias triviales o cartas de amor. Vestía un abrigo largo de paño oscuro a pesar del calor asfixiante, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda de seda que ocultaba una cicatriz profunda. Sus ojos, negros como el carbón, recorrieron el patio de la hacienda con una autoridad que hizo que hasta el capitán Arrieta enderezara la espalda. El estandarte que colgaba de la silla de montar no pertenecía al gobierno actual, sino que llevaba las insignias de una casa aristocrática que se creía extinta tras la caída del imperio. Arrieta, que minutos antes se sentía el dueño absoluto de la situación, sintió que el sudor en su frente se volvía gélido al reconocer el sello del acre negro. Era el sello de la familia Valenzuela, los verdaderos dueños de la esperanza, hombres que no pisaban estas tierras desde hacía más de una década. Capitán Arrieta, supongo que tiene una explicación muy convincente para este despliegue de fuerza en propiedad privada,
dijo el hombre con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas. Se presentó como Julián Valenzuela, el hijo menor de la dinastía, un hombre del que se decía que había muerto en las guerras del norte años atrás. Su presencia no traía alivio a Mateo, pues sabía que los amos ausentes suelen ser mucho más implacables que los capataces presentes cuando se trata de sus bienes. Mateo sentía que el aire se volvía cada vez más escaso, como si las paredes de la hacienda se estuvieran cerrando sobre él y la pequeña Lucía. Había logrado neutralizar al monstruo de don Rodrigo, pero ahora se enfrentaba a un fantasma que regresaba de entre los muertos con sed de orden. Si Julián Valenzuela era tan inteligente como decían los rumores, no tardaría mucho en notar que la locura del capataz tenía un origen demasiado conveniente. Julián no miró a Rodrigo, que seguía aullando en la carreta, ni miró a los esclavizados que lo observaban con una mezcla de esperanza y terror. Su objetivo era la oficina, el santuario de los registros y los secretos que Mateo acababa de exponer ante los ojos ambiciosos del capitán Arrieta. Entró en el despacho y se detuvo frente al panel de caoba abierto, donde las joyas y los sellos robados brillaban bajo la luz crepuscular. «Veo que han encontrado lo que mi familia ha estado buscando por años», murmuró Julián, y por un momento el oficial Arrieta creyó que recibiría una recompensa, pero el capitán no comprendía que en la política de 1870 saber demasiado sobre el tesoro de un aristócrata era tan peligroso como haberlo robado. Julián se giró lentamente, y la mirada que le lanzó al oficial fue la de un depredador que acaba de encontrar a una presa que se cree cazador. «Señor Valenzuela, solo estábamos cumpliendo con nuestro deber al investigar el fraude del capataz Rodrigo», dijo Arrieta intentando recuperar su autoridad. Pero Julián Valenzuela soltó una risa seca, un sonido carente de alegría que hizo que los guardias de la rural dieran un paso atrás de manera instintiva. «El deber es un concepto elástico, capitán, especialmente cuando hay sellos del imperio de por medio», sentenció el aristócrata con un tono que no admitía réplica. En el silencio de su mente, Mateo comprendió que Julián no estaba allí para restaurar la justicia, sino para recuperar las pruebas de una traición familiar. Las joyas no eran simples adornos, eran el pago de un complot para derrocar al gobierno, un complot en el que los Valenzuela estaban implicados hasta el cuello. Si el oficial Arrieta salía de la hacienda con ese conocimiento, la familia Valenzuela sería ejecutada por alta traición antes del próximo amanecer. De pronto, los ojos negros de Julián se encontraron con los de Mateo, y por un instante infinito, el tiempo pareció detenerse en el patio de la esperanza. El aristócrata vio algo en el hombre esclavizado que nadie más había notado. Vio una inteligencia que no correspondía a un simple sirviente mudo. Vio la precisión con la que Mateo mantenía su distancia y la forma en que sus manos, aunque callosas, no temblaban ante la presencia del nuevo amo. No había llegado solo. Del bosque que rodeaba la hacienda surgieron una docena de hombres armados con rifles modernos muy superiores a las carabinas de la rural. La situación había cambiado por completo. El capitán Arrieta y sus hombres estaban ahora rodeados por un ejército privado que no respondía ante ninguna ley. La tensión era tan alta que el simple chasquido de una rama rompiéndose bajo el peso de un caballo sonó como un disparo en el aire cargado de electricidad. Mateo sabía que Julián Valenzuela tenía que tomar una decisión radical. O compraba el silencio del oficial Arrieta o lo enterraba bajo los cafetales. Pero había un tercer elemento en la ecuación que el aristócrata no podía ignorar. El mudo que había sido testigo de todo lo ocurrido esa mañana. En el mundo de los poderosos, un testigo silencioso es un testigo que puede hablar en el momento menos oportuno, y eso era algo que Julián no podía permitir. «Tú eres el que prepara el café, ¿verdad?», preguntó Julián, deteniéndose a solo unos centímetros del rostro de Mateo, invadiendo su espacio vital. Mateo asintió levemente, manteniendo la mirada baja, fingiendo la sumisión que lo había mantenido vivo durante tantos años de esclavitud. «Dicen que el café de esta hacienda es especial, que tiene propiedades que hacen que los hombres vean la verdad de sus propias almas», continuó Julián con ironía. El oficial Arrieta se dio cuenta demasiado tarde de que su ambición lo había llevado a una trampa
de la que no había salida honorable ni segura. Intentó alcanzar su caballo, pero el cañón de un rifle se interpuso en su camino, recordándole que en la esperanza, la única ley era la del que tenía más fuego. Julián volvió su atención al libro de registros, leyéndolo con una velocidad asombrosa, buscando los nombres de sus cómplices en la capital. El fuego consumió las pruebas del fraude y los nombres de los traidores, dejando que las cenizas volaran por la habitación como mariposas negras de mal agüero. Mateo veía cómo la verdad se desvanecía en el aire, comprendiendo que la justicia poética que había buscado estaba siendo reemplazada por una conveniencia oscura. Pero mientras Julián quemaba los papeles, cometió un error que solo un hombre con la memoria de Mateo podría notar en medio de la penumbra. Julián no se dio cuenta de la caída de la llave, pero Mateo sí. Era una llave pequeña, con un diseño que recordaba a las cajas de seguridad de los bancos europeos. Esa llave era el verdadero tesoro, el acceso a la fortuna que los Valenzuela habían escondido en el extranjero para financiar su regreso al poder. Si Mateo lograba hacerse con esa llave, tendría en sus manos el poder de comprar no solo su libertad, sino la de todos los que sufrían en la hacienda. Capitán, usted regresará a su cuartel y dirá que el capataz Rodrigo murió de un ataque al corazón debido al calor y al agotamiento, ordenó Julián sin mirarlo. Y sobre las joyas, se empezó a decir Arrieta con voz temblorosa, pero Julián lo interrumpió con una mirada que prometía una muerte lenta. Las joyas nunca existieron, capitán. Son una alucinación producto de este clima traicionero que tanto parece afectar a los hombres débiles, sentenció el amo. El comprador de esclavos, viendo que su negocio se había esfumado, no protestó cuando le ordenaron marcharse de inmediato bajo pena de muerte. Se fue con la carreta vacía, dejando atrás a Lucía. Pero Mateo sabía que la niña seguía en peligro mientras Julián Valenzuela estuviera en la casa. El aristócrata se volvió hacia Mateo una vez más, y esta vez su mirada no era de curiosidad, sino de una sospecha que quemaba como el ácido. «Prepárame una taza de ese café famoso, mudo. Quiero ver si yo también tengo demonios que necesiten salir a la luz bajo tu supervisión», desafió Julián. El corazón de Mateo martilleó contra sus costillas. ¿Sabía Julián lo del floripondio, o simplemente estaba jugando con él como un gato con un ratón? Tenía que decidir en ese instante si usaría las últimas semillas que le quedaban o si intentaría sobrevivir a través de la obediencia absoluta. En la penumbra de la cocina, Mateo sintió la presencia de Lucía, que lo observaba desde la esquina con ojos que suplicaban una respuesta que él no tenía. Sus dedos rozaron el pequeño saco donde guardaba el polvo de la campana del infierno, pero también rozaron la idea de la llave de plata bajo el escritorio. Un movimiento en falso, y ambos terminarían en una fosa común antes de que la luna alcanzara el cenit sobre los campos de Veracruz. Mateo vertió el líquido oscuro en la taza, sabiendo que este acto era mucho más que preparar una bebida. Era un juicio final para él y para su gente. Si envenenaba al nuevo amo, se enfrentaría a un ejército de mercenarios. Si no lo hacía, quedaría a merced de un hombre que conocía el valor del silencio. Caminó hacia la oficina con la taza en la mano, sintiendo que cada paso era una eternidad en la que se decidía el destino de generaciones enteras. El aristócrata no se confió ni por un segundo, manteniendo su arma a la vista mientras Mateo depositaba la taza sobre el escritorio de caoba. El aroma del café llenó la habitación, mezclándose con el olor a papel quemado y a pólvora que aún flotaba en el ambiente viciado de la oficina. Julián acercó la taza a sus labios, pero antes de beber, miró fijamente a Mateo y pronunció una palabra que el hombre esclavizado no esperaba escuchar. «Tu madre trabajaba en esta casa cuando yo era un niño, Mateo», susurró Julián, revelando que su silencio no era el único secreto en esa habitación. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies al oír su propio nombre de boca del amo, un nombre que nadie en la hacienda se había molestado en usar. La conexión entre el aristócrata y el hombre esclavizado era mucho más profunda de lo que Mateo había imaginado en sus peores pesadillas. ¿Era Julián un aliado inesperado
o simplemente estaba usando la nostalgia para desarmar la voluntad de Mateo antes de eliminarlo. El efecto del café, fuera cual fuera el ingrediente que Mateo hubiera decidido añadir, estaba a punto de manifestarse en el cuerpo del último Valenzuela. La noche en la hacienda La Esperanza guardaba una última sorpresa, una que pondría a prueba la lealtad de la sangre frente a la sed de justicia. Pero mientras Julián dejaba la taza vacía sobre la mesa, un grito desgarrador rompió el silencio desde el patio, un grito que no pertenecía a Rodrigo ni a los guardias. ¿Qué había visto Lucía en la oscuridad del almacén que la hizo olvidar su promesa de permanecer en silencio absoluto hasta que Mateo volviera? El misterio de la hacienda se expandía como una mancha de aceite y el precio de la verdad estaba a punto de subir más allá de lo que Mateo podía pagar. El grito de Lucía no fue solo un sonido de miedo, fue la señal de que el pasado se negaba a morir sin dar una última batalla sangrienta. Don Rodrigo, sumido en una psicosis total provocada por el floripondio, había logrado zafarse de sus ataduras en la carreta mientras los guardias estaban distraídos. Para él, la niña ya no era un ser humano, sino una de las apariciones que su mente distorsionada creía que venían a arrastrarlo al infierno. La locura química le había dado una fuerza sobrenatural, una energía febril que ignoraba el dolor y la lógica de los hombres cuerdos. Mateo no esperó a que Julián Valenzuela reaccionara. Salió disparado de la oficina, sintiendo que sus pulmones se quemaban con el aire frío de la noche. Sabía que el tiempo se medía en latidos y que cada segundo que Rodrigo estuviera libre era una sentencia de muerte para la pequeña Lucía. El choque entre los dos hombres fue brutal, una colisión de años de opresión contra una demencia que no conocía límites físicos. Rodrigo soltó un rugido animal, intentando clavar el cuchillo en el pecho de Mateo, gritando incoherencias sobre demonios que brotaban de la tierra. Pero Mateo, el hombre que conocía la debilidad de cada nervio y cada músculo, no peleaba con odio, sino con la fría precisión de un anatomista. Usando un movimiento que su abuelo le enseñó en las noches de la selva, Mateo presionó la arteria carótida de Rodrigo con una fuerza controlada. El capataz, cuyo mundo ya era un torbellino de visiones espantosas, sintió que la oscuridad finalmente lo reclamaba por completo. Su cuerpo se desplomó pesadamente sobre el barro, soltando el cuchillo que se hundió silenciosamente en la tierra negra de Veracruz. Julián observó la escena con una mezcla de desprecio y una extraña forma de respeto hacia el hombre que acababa de salvar la vida de la niña. «Es suficiente», ordenó Julián, haciendo una señal para que sus hombres levantaran el cuerpo inconsciente de don Rodrigo y lo encerraran en las celdas del sótano. Pero mientras los guardias se llevaban al antiguo verdugo, Julián volvió a clavar su mirada en Mateo, buscando la verdad que el mudo aún ocultaba. Antes de que Julián volviera a entrar, Mateo se deslizó de regreso a la oficina con la rapidez de una sombra que se funde con la noche. Se arrodilló bajo el escritorio de caoba y sus dedos, guiados por un instinto infalible, palparon el suelo hasta que sintieron el frío metal de la pequeña llave de plata. La guardó en el forro secreto de su pantalón, sintiendo que ese pequeño objeto pesaba más que todas las cadenas que había cargado en su vida. «Me has sorprendido, Mateo», dijo Julián, tomando la taza que aún conservaba un poco de calor, pero sin atreverse a beber el último sorbo. «Sabes demasiado para ser un simple esclavo, y eso en mi familia siempre ha sido motivo de una eliminación inmediata», confesó el aristócrata. Sin embargo, Julián no sacó su arma. En su lugar, sacó un documento que había estado guardado en su abrigo desde que llegó a la hacienda. Era una carta de manumisión, un documento de libertad que el padre de Julián había firmado antes de morir, pero que Rodrigo había ocultado durante años. Julián sabía que si quería reconstruir el imperio de los Valenzuela, necesitaba aliados que conocieran los secretos de la tierra y de los hombres. La libertad es una carga pesada, Mateo. Tienes la opción de irte con la niña ahora mismo, o quedarte y ayudarme a limpiar este nido de ratas, propuso Julián. Mateo no necesitaba tiempo para pensar. Sabía que la libertad que ofrecía un Valenzuela siempre vendría con una soga invisible atada al cuello. Señaló hacia el horizonte,
hacia donde el sol comenzaría a salir en unas pocas horas, indicando su deseo de abandonar la esperanza para siempre. Juliana sintió con una tristeza cínica, firmando el documento y entregándoselo a Mateo con un gesto que sellaba un pacto de silencio eterno. No se llevaron oro, ni joyas, ni caballos, solo la ropa que llevaban puesta y la pequeña llave de plata que Mateo guardaba como un amuleto sagrado. Mientras se alejaban, Mateo miró por última vez hacia la casa grande, donde las luces de las velas comenzaban a apagarse una a una. Sabía que el capitán Arrieta nunca hablaría, y que don Rodrigo pasaría el resto de sus días en un manicomio, devorado por los demonios del floripondio. Aquel día de 1870, el sistema que se alimentaba de la sangre y el sudor de los hombres perdió a 2 de sus piezas, pero la maquinaria siguió girando. Mateo y Lucía llegaron al puerto de Veracruz semanas después, donde la pequeña llave de plata abrió una caja fuerte que contenía lo suficiente para empezar de nuevo. Nadie volvió a saber del cocinero mudo ni de la niña que estuvo a punto de ser vendida a las plantaciones de Enequén. La justicia en la historia de México no siempre llega a través de los tribunales o de las leyes escritas por los hombres en el poder. A veces, la verdadera justicia se encuentra en el fondo de una taza de café, en el conocimiento de las plantas del monte y en el silencio de quienes observan. Mateo demostró que incluso el hombre más oprimido puede cambiar el curso del destino si tiene la paciencia necesaria para esperar el momento exacto. La hacienda, la esperanza, cambió de dueños muchas veces en las décadas siguientes, pero los trabajadores siempre hablaban de una sombra que protegía la cocina. Decían que en las mañanas de mucha niebla, el aroma del café se mezclaba con el olor dulce del floripondio, recordando a todos que el miedo tiene memoria. Y aunque los registros oficiales borraron el nombre de Mateo, su acto de rebelión quedó grabado en el susurro de los cafetales que aún hoy cubren las tierras altas. Don Rodrigo murió años después en total soledad, gritando nombres que nadie reconocía y pidiendo perdón a una niña que ya era una mujer libre en otro país. El capitán Arrieta fue degradado meses más tarde por un escándalo de corrupción que no pudo ocultar, terminando sus días en la miseria más absoluta. La justicia poética se encargó de cobrar cada una de las deudas, dejando claro que nadie escapa a las consecuencias de sus propios actos de crueldad. Esta historia nos recuerda que el conocimiento es la única herramienta que puede romper las cadenas más pesadas de la existencia humana. Si este relato de valor y justicia te ha conmovido, califica nuestra historia del 0 al 10 en los comentarios y comparte tu opinión sobre el destino de Mateo. Suscríbete para seguir descubriendo los misterios más profundos y prohibidos de nuestra historia, donde la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Porque en el gran libro del tiempo no hay silencio que dure 100 años, ni secreto que no pueda ser revelado por una taza de café bien preparada. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por las sombras de 1870, un viaje donde aprendimos que la libertad no se pide, se toma. Hasta la próxima investigación, donde volveremos a abrir las puertas de lo prohibido para encontrar la luz en medio de la oscuridad más profunda.